Hay lugares que no se explican solo por su paisaje, sino por la historia que cargan en silencio. Al occidente de Medellín se encuentra la Comuna 13, también conocida como San Javier, un territorio de laderas, escaleras y barrios que con el tiempo se convirtió en uno de los lugares más simbólicos de la ciudad. Hoy muchos la reconocen por su color, por su energía y por la fuerza de su transformación. Pero para entender lo que significa este lugar, primero hay que escuchar lo que vivió. Durante años, la Comuna 13 fue un territorio atravesado por la violencia urbana y por disputas entre distintos actores armados, especialmente entre finales de los 90 y a comienzo de los 2000. Su geografía, sus conexiones y su ubicación estratégica la convirtieron en un punto clave dentro del conflicto que golpeó Medellín. Pero hablar de la Comuna 13 no es hablar solo del miedo, también es hablar de comunidad, de resistencia y de una población que aprendió a seguir adelante en medio de la adversidad. Con el paso del tiempo, la comuna comenzó a mostrar otra cara, una cara construida del arte, la cultura, el graffiti, la música y el turismo comunitario. Hoy sus murales no solo son decoración de las calles, también narran luchas, historias y procesos de transformación que siguen vivos en el territorio. Las escaleras eléctricas al aire libre se convirtieron en uno de los símbolos más visibles de este cambio, al mejorar la movilidad y resignificar la imagen de la comuna dentro y fuera de Medellín. Pero detrás del color de los recorridos y de la admiración que hoy despierta este lugar, permanece una memoria profunda que todavía sigue hablando. Esta transformación tampoco puede entenderse como el resultado de una sola obra o de una sola decisión. Lo que hoy representa la Comuna 13 es la suma de esfuerzos comunitarios, intervenciones urbanas, procesos culturales y nuevas formas de habitar el espacio público. En otras palabras, el cambio fue tomando forma a medida que la comunidad recuperó sus calles, significó y resignificó sus muros y convirtió el territorio en un escenario de expresión y encuentro. Dentro de ese proceso, los jóvenes han tenido un papel fundamental. Muchos de ellos se convirtieron en guías, artistas, bailarines, músicos y líderes culturales que encontraron en el barrio no solo un lugar para vivir, sino también una plataforma para construir su futuro. Gracias a esa participación, la transformación de la comuna no quedó reducida a la infraestructura. También se convirtió y se volvió una transformación simbólica, cultural y generacional. El arte urbano ha sido una de las expresiones más visibles de ese cambio. A través de murales, grafitis y recorridos guiados, las paredes dejaron de ser simples superficies para convertirse en archivos de memoria, denuncia y orgullo territorial. Por eso, cuando alguien camina hoy por la Comuna 13, no solo observa imágenes coloridas, también entra en contacto con un lenguaje visual que narra procesos de dolor, resistencia y esperanza. Algo similar ocurrió con las escaleras eléctricas. Más allá de su función práctica, estas estructuras se convirtieron en un símbolo de dignidad y de conexión. Para una comunidad que durante años tuvo que enfrentarse a barreras físicas y sociales, antes de su construcción, desplazarse por estas laderas implicaba subir cientos de escalones en concreto. Con su llegada, la movilidad mejoró, el acceso cambió y también cambió la manera en que el barrio empezó a ser visto. Esa mejora urbana tuvo efectos más amplios, facilitó recorridos, fortaleció el sentido de pertenencia y ayudó a que la comuna se integrara de otra forma a la ciudad.
Con el tiempo, las escaleras dejaron de ser solamente una solución de movilidad y pasaron a convertirse en uno de los emblemas más reconocibles de la transformación de Medellín. A partir de ahí, el turismo comenzó a crecer, como una nueva forma de relación entre la comuna y quienes la visitan. Pero en este caso, el turismo no gira solamente alrededor de la vista o de la novedad. También se construye desde el relato, desde la historia y desde la experiencia de quienes habitan el territorio. Eso explica por qué los recorridos más representativos de la Comuna 13 suelen estar guiados por personas del mismo barrio, que narran la transformación desde su propia experiencia. El llamado Grafitour, por ejemplo, se convirtió en una de las expresiones más reconocidas de ese proceso. A través de él, visitantes de muchas partes del mundo conocen murales, escaleras, intervenciones artísticas y relatos que explican cómo el barrio ha construido una nueva identidad. De esa manera, la comuna pasó de ser observada desde el estigma a ser reconocida desde la curiosidad, el respeto y el interés por comprender su historia. Ha asignado la vida en el barrio una mejor elegancia y forma de vivir. Sin embargo, el cambio no solo está en los murales o en las rutas turísticas, también está en la vida diaria, en el comercio local, en los emprendimientos, en la música que suena en las calles, en las ventas, en los encuentros entre vecinos y en la manera en que el espacio público volvió a sentirse compartido. Por eso, la transformación de la Comuna 13 no puede entenderse solamente como un fenómeno visual. Es sobre todo una transformación social, cultural y humana. Hoy la Comuna 13 representa mucho más que un destino turístico. Representa la capacidad de una comunidad para reconstruirse, para cambiar la narrativa sobre sí misma y convertir el territorio en un lugar donde la memoria y el presente dialogan constantemente. Tal vez por eso este barrio sigue generando tanto impacto, porque en sus calles no solo se ven una transformación, también se siente. Un ranchito en la sierra donde naciera el joven al que le voy a cantar, con muchas ganas de tener lana y a una vida mejor aspirar. Ahí con los tíos se fue arrimando y muy... Antes ya no. Que no le ponen tantito ahí también. El elefante.
Hay lugares que solo se entienden cuando se caminan por ellos, cuando se sube por sus escaleras, cuando se atraviesan sus callejones y cuando se detiene uno frente a sus muros. La Comuna 13 es uno de esos lugares. Sus escaleras no son solo estructuras de concreto, son trayectos cargados de historia, de cotidianidad y de esfuerzo colectivo. Cada peldaño recuerda el movimiento diario de cientos de personas que durante décadas construyeron su vida sin otra opción para seguir subiendo. Con el tiempo, ese mismo acto de subir se convirtió en símbolo, porque en este territorio avanzar siempre ha sido significado algo más que moverse físicamente. Ha significado resistir, insistir y no rendirse. Los callejones, por su parte, guardan una dimensión diferente. Son el espacio más íntimo del barrio, el lugar donde la vida pública se reduce y donde el territorio se vuelve más personal. Aquí no hay distancia entre el individuo y su entorno. Aquí el barrio se siente de cerca, se huele, se escucha y se vive sin filtros. En esos pasillos estrechos también caben memorias, silencios, historias que no están escritas en ningún archivo, pero que siguen vivas en quienes los habitan. Y luego está el arte. El arte en la Comuna 13 no nació como decoración ni como estrategia turística, nació como necesidad. Nació porque hubo un momento en que la comunidad necesitó hablar y encontró en los muros una superficie dispuesta a escuchar. Los murales que hoy cubren callejones, escaleras y fachadas son documentos visuales, registros de una experiencia colectiva que eligió el color como lenguaje y la pared como soporte. Cada figura, cada trazo y cada intervención sobre el concreto lleva consigo una intención. Algunas hablan de memoria, otras de esperanza, otras de identidad y otras simplemente de la vida cotidiana de quienes viven aquí. Pero todas comparten algo en común, la decisión de hacer visible lo que de otro modo permanecería invisible. Por eso, cuando se recorren estas escaleras, estos callejones y estos muros, no se están pasando por un escenario construido para ser fotografiado, se está pasando por un territorio que eligió contarse a sí mismo con honestidad, con profundidad y con una fuerza que no viene de ningún proyecto externo, sino de la propia comunidad. En la Comuna 13, las escaleras suben hacia la memoria, los callejones guardan lo que el tiempo no logró borrar y el arte confirma que este territorio sigue hablando, sigue resistiendo y sigue eligiendo el color como su manera de estar en el mundo.
Pero hay memorias que no caben en los murales. Hay historias que el color no puede cubrir. En la parte alta de la Comuna 13 de Medellín se levantó una montaña artificial hecha de escombros entre 2000 y 2018. Allí se encontraron cuerpos de personas asesinadas y desaparecidas en medio del conflicto armado. En 2002, el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia instaló una base paramilitar en este punto conocido como La Escombrera. En julio de 2019, la JEP escuchó en audiencia a familias de desaparecidos de la Comuna 13, y ese mismo año el Grupo de Apoyo Técnico Forense de la Unidad de Investigación y Acusación inició una investigación judicial. En 2020, la JEP delimitó un polígono de búsqueda y ordenó a la UIA ejecutar un plan de intervención forense. En 2024, en audiencia pública, dio la orden de iniciar excavaciones. Las labores comenzaron el 26 de julio de ese año. La excavación abarca un área de 10.577 metros cuadrados, equivalente a más de una cancha y media de fútbol profesional. El objetivo es desmontar la montaña de escombros hasta alcanzar la superficie correspondiente al año 2004, donde podrían encontrarse los restos de personas desaparecidas entre 2001 y 2004. Para diciembre de 2024 se habían removido 36.000 metros cúbicos de tierra, el equivalente a 1.842 volquetas, 18 en promedio por día. La remoción se realiza con maquinaria amarilla, acondicionada para llevar a cabo la minuciosa labor forense y que raspa la superficie siempre bajo la supervisión del equipo forense. El 18 de diciembre de 2024, tras 5 meses de trabajo y alcanzar profundidades de hasta 25 metros, fueron hallados y recuperados los 2 primeros cuerpos. Para septiembre de 2025, cuando se halló el 7º cuerpo, ya se habían removido cerca de 56.000 metros cúbicos de material, una cantidad suficiente para llenar uno de los edificios más altos de Bogotá, hasta el piso 40 o 22 piscinas olímpicas. La Escombrera no es solo la fosa común más grande de Colombia, también es uno de los lugares de búsqueda más complejos del planeta. Los hallazgos de esta intervención forense inédita en el mundo confirman lo que las familias de la Comuna 13 denunciaron durante 2 décadas. Gracias a su búsqueda persistente, la tierra comenzó a hablar. Métale la metra aquí para allá, perra. Métale la metra aquí para allá. Póngala ahí, póngala ahí, póngala. ¡Eso, puta, eso! ¡Ay, puta! Si la operación Orión no hubiera ocurrido y las otras operaciones, estoy seguro que hoy no seríamos reconocidos como una de las mejores ciudades de Latinoamérica y del mundo. Y vamos a contar las cosas como son y por quienes lo vivieron. Y empezamos con el compañero Anderson Duque. Nació, vivió y vive acá en la comuna. Y si hay alguien que puede dar fe de lo que sucedió acá, Duque, Anderson, me acuerdo pues como si fuera ayer todo lo que vivimos antes de la operación Orión. Nosotros estamos acostumbrados a jugar encima de los muertos prácticamente. Cuando salíamos de la casa a jugar fútbol o a jugar escondidijo o algo, teníamos que pensar primero en una trinchera, si había una balacera o algo, a dónde escondernos. Eso era para nosotros lo más normal del mundo. En el 2002, cuando llega a la presidencia el presidente Uribe, sí. El presidente Uribe viene acá a la comuna y la primera vez que escucho a un político, la primera vez que tengo recuerdo de un político es que el presidente Uribe se tira un discurso del tema de la seguridad democrática que consiste en que llegue la seguridad del Estado para que lleguen los otros derechos que brinda el Estado, porque nosotros teníamos colegio, pero no podíamos ir a estudiar, teníamos canchas, pero no podíamos ir a jugar. Entonces esa era la importancia del tema de Uribe acá en la comuna, del tema de la seguridad democrática y también brindando la mano a los delincuentes, a los que estaban alzados en armas. También en ese discurso dijo que se movilizaran, que el Estado los invita a que se desmovilicen, ¿cierto? Que el Estado los iba a atender, a brindar la seguridad, el estudio, muchas cosas. Y si ese llamado como que no se escuchó. Y en octubre 16 da la orden pues para ejecutar la operación Orión. Es que acá los grupos armados no estaban de camuflado, acá no existía pues el brazalete ni
la mayoría estaba en civil, de civil y en casas que disparaban por ventanitas o por huequitos. Entonces había que, pues esa operación fue mucho antes estudiada, con muchos actores, con misma gente infiltrada de acá que había, y se dio y se ejecutó la Operación Orión. En eso la Operación Orión duró muchos días, pero me acuerdo que cuando el ejército lo vimos por mi barrio, la gente le sacaba para hacer sancocho. Los alimentaba, los apoyaba. Hacían sancocho. Era una fiesta, Nosotros no habíamos visto el ejército durante mucho, porque cuando hacían los levantamientos, cuando se podía hacer los levantamientos, acá me acordé de una familia, dos, el hijo y la mamá, que los mataron ahí, no sé si los paramilitares o los milicianos, los mataron ahí en mi casa, pues prácticamente, y llegó el ejército a hacer el levantamiento y los tuvo que amarrar y jalarlos un poquito desde la tanqueta, porque ya les estaban colocando muertos bomba. No, esa era la crueldad que se vivía acá en la Comuna 13, y esa crueldad, algunos se atreven a defender esa crueldad y a decir que no pasaba nada en la Comuna 13 y que no era necesario una intervención acá en la Comuna 13. Algunos no, el presidente ilegítimo. Mi hijo se llama Carlos Emilio Torres Holguín, desapareció el 29 de noviembre del 2002 en el marco de la Operación Orión. Como a eso de las 8 de la mañana se fue para San Javier, para donde los tíos, pero entonces no se fue para donde ellos, sino que se fue para donde la novia. A eso de las 10 de la mañana dice que llegaron unos muchachos allá a preguntar, no preguntaron por Carlos, sino por el muchacho de la moto. Y la muchacha que les abrió la puerta les dijo, no, es que él acabó de llegar del trabajo y está durmiendo. Entonces ellos dijeron, no importa, dame lo que necesitamos hablar con él. Él se levantó, lo llamaron, se levantó y salió. Como a las 9 de la noche me dijeron, no, doña Gloria, a Carlos lo mataron desde las 4 de la tarde. Y lo enterraron, no sé, con varios, no sé si 3 o 4, que estaba en las lomas de San Javier. Eso fue lo que me dijeron. Lo desaparecieron el 18 de diciembre del 2002. Él ya estaba en vacaciones, entonces nos pusimos aquí a hacer correas, cuando ya como a las 8:20 vino el amigo de él y lo llamó allá abajo. Que subieran, que fueran a 6, al sector 6, que porque entonces yo le dije que por qué, que para qué iba a ir por allá y que tan de noche y todo. Entonces él dijo que no, que lo habían mandado a llamar, lo mandó a llamar unos paramilitares. Entonces yo le decía, pues por aquí esa gente hablaba con todos los muchachos buenos, sanos, así. Y entonces él vio eso como muy normal, y entonces yo le decía, papito, no vaya por allá, qué miedo. Entonces él decía, no mami, pero es que el que nada debe, nada teme. A las 5 de la mañana yo llamé al marido mío y le dije, Juan, Hermey todavía no ha llegado. Las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 se dieron en el contexto de la Operación Orión, que fue una operación militar adelantada en el marco de la seguridad democrática el 16 de octubre del año 2002. Por los datos que tenemos hoy que han aportado los mismos jefes paramilitares, sabemos que uno de los objetivos de esa operación fue no solamente atacar a las milicias que hacían presencia, sino principalmente garantizar la retoma del sector por parte del bloque Cacique Nutibara, que en ese momento lideraba Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. La Escombrera es un lugar que está ubicado en la Comuna 13, en los altos de la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, que es el símbolo de un crimen muy grave que se ha cometido en la ciudad, que es la desaparición forzada. La Escombrera y parte de agregados de la Arenera era un sitio seleccionado por los comandantes de nosotros para de pronto desaparecer. Es un sitio ya muy conocido por todo el país, de que allí se encuentran fosas comunes, de que allí se enterraba la gente, se desaparecía. Y es una historia supremamente cruel porque solamente la sabe la persona que lo hizo y la persona que lo vivió. Entonces es un cementerio, es algo que ya no se le puede tapar a la luz del mundo. Lo único que dicen es, ¿quién dio la orden? Yo di la orden de
entrar a la Comuna 13, de sacar la guerrilla y los paramilitares de allá. Yo di la orden de desmontar a los paramilitares. Me tocó dar la orden. Y acá en la Comuna 13 es conocido como el genocida más grande que ha tenido Colombia. Conocido como el genocida más grande que ha tenido Colombia. Le pregunté a fulano, a pegano, a sutano, a distintos barrios, porque qué opinaban acerca de él y todo el mundo me daba la misma respuesta. O sea, lo peor. O sea, que este señor se posesiona como presidente de Colombia el 7 de agosto del 2002, donde en la presidencia de él salen los primeros falsos positivos de la Comuna 13. En octubre manda a hacer la famosa Operación Orión. Se reúne lo que es el ejército y los paramilitares juntos. Acá ingresan el 16 de octubre a las 3 de la mañana. De esa Operación Orión dura 3 días y en esos 3 días quedan más de 396 personas desaparecidas. Mucha gente pregunta qué pasó con sus familiares y esta es la hora que es la única operación militar que no tiene un saldo total de víctimas y muchos de ellos pierden la vida en esta operación militar. Y lo que hace el ejército es colocarle unas botas y un fusil y hacerlos pasar por guerrilleros. Los hacen pasar como guerrilleros siendo inocentes. Eso cogió auge desde el año 2003 hasta el 2004, finalizando 2004. Ya no se daba la orden o nos daban la orden para matarlos en la calle, sino que había que llevarlos hasta allá. Ya no nos permitían a nosotros tampoco matarlos, sino llevárselos a los comandantes de nosotros para que ellos hicieran su respectiva orden hacia ellos y los mataran o los enterraran. Según las fechas que da este comandante paramilitar, las ejecuciones se siguieron haciendo después de la fecha de desmovilización del bloque Cacique Nutibara. Recordemos que fue en diciembre de 2003 cuando estos hombres supuestamente entregaron las armas. A nadie se torturaba, la persona se le decía el por qué se había llevado allá, se le decía que iba a ser ejecutado. Primero se le disparaba y luego se desmembraba y se echaba en un hueco o se echaba completo. Depende y a criterio de la persona que lo hacía. Me dijeron, mañana vamos a averiguar a ver si nos lo entregan. Entonces la respuesta que me dijeron, no lo entregan porque están en tregua navideña y no lo entregan. No podemos hacer más nada y hasta ahí. Ya no volví a saber absolutamente nada de mí. De la Operación Orión empieza a perderse gente, ni un muerto, porque ni un muerto, sino a perderse, eso fue en octubre, a perderse todo, hombres, mujeres, señoras, señores. Yo oía comentarios, ay, sellaron a Julano, así como los de los colectivos, los sacaban de los colectivos, a los choferes. Y eso llegaba a una casa, pues eso y me tocó verlo a mí, que en una casa llegó y eran como las 12 de la noche, eran tocando quisque el ejército. Y entonces nosotros nos asomamos y cuando venían como 5 soldados y venía otro, o sea 6, otro venía vestido de soldado pero tapado. Entonces ya nosotros éramos aquí pues viendo. Cuando entonces ya el niño mío me dijo, mami, ese que está tapado es el que estaba aventando a todos los milicios. El otro día de mi hijo haberse desaparecido, yo entré. Yo me fui para allá, para donde mi familia, y en ese retén ahí no había ejército. Entonces yo digo, había de todo. Allá estaban los paramilitares. Allá estaba el ejército, estaba la policía, el CTI, todo estaba allá, fiscalía. Porque es que yo entré y habían policías por toda parte. La cabeza y comandante en pleno del bloque Cacique Nutibara era don Berna, quien después de someterse a la justicia y ser promovido a Justicia y Paz, una ley promovida por el gobierno del presidente Uribe para desmovilizar paramilitares, confesó y reconoció ser uno de los que ordenó los asesinatos y desapariciones en la Comuna 13. Muchas madres fueron a sus audiencias con el fin de conocer, de boca del propio victimario, el paradero de sus hijos.
Yo madrugué mucho, yo tenía una expectativa pues de que él, como que él me iba a decir algo, que yo le iba a preguntar de mi hijo y que él ahí mismo me iba a responder. Pero eso no fue así, yo le hice la pregunta y él lo que me respondió fue que en la próxima versión que tuviera, él averiguaba con los subalternos y que me tenía razón de él. Pero resulta que no hubo más audiencias. Uno siente como una impotencia, como una gana de estar ahí y de mostrarle la foto. Vea, dígame pues si usted sí se llevó a mi hijo, o si alguien, bueno, yo no sé, era como ganas de llevarle la foto y decirle, bueno, usted sabe este muchacho, dígame qué pasó con él. En Colombia, Diego Fernando Murillo, o Don Berna, fue condenado a 320 meses de prisión por el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín. El exjefe paramilitar se sometió a sentencia anticipada por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. En este proceso, Don Berna narra cómo se puso en marcha un plan de exterminio contra habitantes de la Comuna 13 en los barrios Belencito Corazón, San Javier, La Loma, La Divisa, El Salado, el corregimiento de San Cristóbal y el Olaya. Además, reconoce que aunque el objetivo no era la población civil, sí se cometieron atropellos en contra de mucha gente que nada tenía que ver en el conflicto. Como yo hice las cosas, muchos comandantes la hicieron también. Entonces yo le pondría un promedio por ahí, unos 150 personas estarían en la escombrera y por ahí otra cantidad exacta en la arenera. Yo creo que una buena parte de personas han sido inocentes. Porque también como pasaba en los otros grupos, pasaba en el de nosotros, de que alguien le tenía la mala a alguien y solamente con tildarlo de guerrillero, imprimir unos panfletos, se iba por ir a la casa y la persona que quería que esa persona se muriera lo legalizaba. Entonces yo creo que esas personas en el momento que nos dimos cuenta de que estaban siendo partícipes de hacer matar gente inocente, también fueron ejecutados. Actualmente, Don Berna está condenado a 31 años de cárcel en los Estados Unidos, desde donde declaró que él planeó junto con el general Mario Montoya del Ejército y el coronel en su época Leonardo Gallego de la Policía la denominada Operación Orión. La primera afirmación la hizo a través de un escrito que le envió el 26 de febrero de 2009 al juez Richard Berman del Distrito Sur de Nueva York y posteriormente se ratificó en sus acusaciones el 23 de junio del mismo año en el marco de la primera audiencia de justicia y paz desde los Estados Unidos, transmitida desde su sitio de reclusión. Él envía una carta a la Fiscalía General de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia, donde reconoce nuevamente su responsabilidad en los hechos de la Comuna 13, pero además señala que eso lo hizo él en coordinación con miembros de la fuerza pública. Concretamente, él señala que él tuvo participación en la Operación Orión y que esto lo coordinó directamente con el exgeneral Mario Montoya Uribe, que para esa época era el comandante de la 4ª Brigada, y con el coronel también retirado Leonardo Gallego, que en ese momento era el comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. Luego de estas declaraciones, Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, decidió no colaborar más con la justicia colombiana, alegando falta de garantías y amenazas. Los únicos perjudicados fueron las víctimas. Creemos que parte del silencio de Diego Fernando Murillo Bejarano, a diferencia, por ejemplo, de Jorge 40, es también quienes están detrás también como responsable de los hechos. Pues está un alto mando del ejército como es el general Mario Montoya Uribe, y creemos que ese hecho es el que ha obstaculizado el que se conozca con certeza la verdad sobre lo que ha pasado, no solamente en la Comuna 13, sino en Medellín. Para doña Gloria y doña Teresa, subir hasta la escombrera es una sensación de impotencia y de rabia que se mezclan con la tristeza de saber que sus hijos pueden estar en cualquier lugar de este amplio terreno en la Comuna 13, donde todavía se siguen botando escombros. Uno cree que están acá por el sitio donde lo cogieron a él, porque él está en una casa y lo sacaron de la casa donde estaba, en Terrígenos, en el sector El 6. Y según lo que dice la gente, los que cogían ahí en ese sector, por lo regular los traían para esta escombrera. El niño mío está por acá, no sepa, pues yo él debe estar para este lado.
Desde allí hasta allá hasta abajo, porque esto aquí es nuevo. ¿Qué siento? Una tristeza muy grande, una cosa es, no lo sé cómo ni explicar, porque unas veces uno cree que estaré parada sobre mi hijo, otras veces como dicen que está en unas lomas, uno dice, estará por acá para arriba, por estos montes. Es una cosa que yo no la sé explicar, lo único que sé decir es que es horrible. Uno no debe sentir odio ni nada, pero yo siento odio, tristeza, siento mucha rabia. Al ver esas volquetas, siento mucha desilusión, mucha rabia, porque es que eso no respetan. Doña Gloria y doña Teresa poco saben acerca de cómo y por qué fueron asesinados sus hijos. Las organizaciones de derechos humanos y quienes representan a las víctimas llevan varios años pidiendo que se cierre la escombrera, pero esto se ha realizado de manera parcial. Reiteradamente nosotros, las organizaciones de derechos humanos y representantes de víctimas, le hemos solicitado a la Fiscalía que tome una decisión judicial en el sentido de preservar la escombrera. Es un sector donde siguen tirando escombros, pero además en sus alrededores se han dado licencias para la construcción de viviendas. O sea que lo más seguro es que en esos sitios pues no vamos a poder nunca buscar. Frente a esta petición, la Alcaldía de Medellín, de la mano de la Fiscalía, han realizado estudios con comisiones internacionales y la Universidad de Antioquia. Se invitaron 3 equipos, uno de Argentina, otro de Guatemala y otro de Perú. Cada equipo estuvo en la ciudad más o menos por un término de 10 días. En síntesis, un equipo plantea hacer remoción de toda la extensión de la escombrera, porque su argumento es que la mayor cantidad de cuerpos podrían estar en la primera base del sitio. Otro equipo plantea hacer remociones sectoriales por zonas de acuerdo con la información que la Fiscalía haya recopilado en las versiones libres. Y un tercer equipo planteó la necesidad de hacer una investigación preliminar antes de decir hagamos excavación en tal o cual parte. Hay que aclarar que la zona de la escombrera, que era administrada por empresas varias, fue cerrada desde mediados del 2008. Ya nosotros no estamos llevando escombros, ¿por qué? Porque fue prohibido por la autoridad ambiental. Nosotros nos comprometimos con ellos con un plan de cierre, de clausura. El comentario general es que quizás en las horas de la noche de pronto se depositaron ahí víctimas del conflicto en la zona y que fueron tapados con escombros. Hay que tener en cuenta que diariamente a esa escombrera llegaron a entrar del orden de 5.000 a 8.000 toneladas de escombros. Todo eso se depositaba ahí. Me parece bastante complejo, pues inclusive es un riesgo ambiental muy grande, pues el hecho de mover esos escombros que hay allá, porque eso pues tiene unas implicaciones muy grandes. Uno pensar en abrir un hueco de 50, 60 metros, que puede ser la profundidad que puede tener en las partes más altas la zona donde están depositados los escombros. Entonces, estamos hablando de un edificio de 20, 25 pisos de escombros. Actualmente, en el mismo sector operan otras empresas dedicadas a depositar escombros en esta zona. Ellas son Agregados San Javier y Terri. Casi 9 años después de haberse perpetrado las desapariciones en esta zona, ninguna autoridad ha realizado diligencia alguna para cerrar definitivamente la escombrera. El gobierno se hizo el de la oreja mocha, porque sabiendo que desde un principio del conflicto la misma comunidad señalaba la escombrera y la arenera como sitios de desaparición, como sitios de tortura. Entonces ellos, yo creo que tuvieron un gran error al no pararle bolas a este sector y permitir que siguieran arrojando escombros.
El antiguo miembro del bloque Cacique Nutibara accedió a hablar para Infrarrojo de Carlos Emilio y Armey, los hijos de doña Gloria y doña Teresa. Ellas no han hablado con él nunca y seguramente no han escuchado la información que él en esta entrevista nos entregó. Este antiguo comandante actualmente no se encuentra en Justicia y Paz. Está siendo procesado por la justicia ordinaria. Está condenado a 49 años de prisión y sus penas pueden aumentar por otros procesos, pero está dispuesto a colaborar con las madres de las víctimas. A continuación, presentamos su confesión. Ese muchacho se tuvo una serie de información. El joven recogía información de las autodefensas, del sector por donde él vivía y se las llevaba a la policía. Se pidió orden y con posterioridad se le dio muerte al muchacho y se enterró también en un sector de la Comuna 13. Sí, exactamente, era informante. Yo no creo que siendo él perteneciente a un grupo de esos tuviera un empleo y fuera tan constante en su trabajo, estando de la casa al trabajo, del trabajo a la casa como era él. Es un muchacho que era del barrio El Salado, un buen muchacho. Tuvo una falencia de haber cobrado una vacuna a los buses, el cual no había sido impuesta por las autodefensas. Entonces el muchacho se cogió con otro compañero, se subió a una parte por el sector de la Escombrera. Se le fue sindicado e imputado el cargo de cobrar vacunas sin previa autorización y eso es castigado con la muerte. El integrante del grupo de nosotros fue el que atestiguó y aseguró y lo señaló y lo individualizó, no metió al otro, lo individualizó a él mismo y atestiguó y fuimos por los conductores y reconocieron al muchacho que sí le había cobrado una vacuna. Entonces posteriormente se dio cumplimiento a la orden dada. Él no se metía con esa gente para nada, ni con los milicios ni con los paramilitares. Hermey echaba aquí para abajo y hablaba con todo el mundo y él era así, él decía, no mami, es que uno le habla al que le hable a uno. Que ya se están esclareciendo las cosas ante la fiscalía, se van a hacer el procedimiento y el proceso de decirles a sus familiares en dónde exactamente están sus hijos, sus hermanos, sus padres o sus seres queridos. En Colombia solo habrá paz el día que a la verdad la dejen de tapar con tierra y escombros. Al principio yo tenía la esperanza que él iba a aparecer, en cambio ahora antes estoy más triste porque ya yo digo que eso es imposible. Yo sigo ahí en la lucha hasta que encuentre a mi hijo. Yo no voy a descansar hasta no encontrarlo. Quiero decirle al país que así como cometimos un delito y le hicimos daño a la comunidad, hoy muchos de nosotros estamos decididos a restaurar y de pronto a organizar un tejido del cual fuimos nosotros mismos los que lo dañamos. Le pido perdón a Colombia, le pido perdón a Medellín y le pido perdón a las víctimas. Comuna 13 no se explica solo en su transformación, ni solo en su dolor. Se explica en la suma de todo, en el color de sus muros, en el peso de su memoria, en las voces de quienes no callaron y en las familias que todavía esperan justicia. Este territorio aprendió algo que muy pocos logran. Aprendió a contarse a sí mismo con honestidad, con dignidad y sin borrar nada. Por eso, caminar por estas calles no solo es recorrer un barrio, es atravesar una historia viva, una historia que sigue escribiéndose cada día, entre escaleras, callejones, murales y memorias que se niegan a desaparecer, porque mientras haya alguien dispuesto a recordar, ningún olvido tendrá su última palabra. Entre cerros y memoria, la Comuna 13 sigue de pie.